Buenas tardes. Empezamos con la convocatoria del pleno extraordinario, motivado en la inminente finalización del plazo otorgado para la tramitación del procedimiento de resolución del contrato y dar cumplimiento al artículo 38 del ROF. La parte resolutiva de este pleno es la aprobación del acta de la sesión anterior, expediente 2023/8. Aprobación del acta anterior y la particular. Sí, nosotros simplemente queremos que se haga constar en el acta que este portavoz, en el punto 12 del pleno anterior, hizo una pregunta dirigida al equipo de gobierno referente a de qué cuenta o cuentas vinculadas se iba a sacar el dinero para pagar los sueldos de este equipo de gobierno, es decir, dónde se quitaba el dinero para ello. Además, esa pregunta quedó sin respuesta porque no se sabía e instamos a que se respondiera en un pleno posterior, si era posible. Entonces, nos gustaría que conste en el acta. Vale, pero que eso viene recogido en el acta, la pregunta. No, es que en el acta solamente pone que tras una breve discusión sobre el punto se pasó a la votación. Entonces, bueno, por lo menos que quede constancia de algo si es posible. De acuerdo. Si es así, bueno, claro, Se debe recoger la pregunta porque se dijo que se recoge el acta, que lo recoge. Bueno, vamos a la votación del primer punto, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Voto a favor? ¿Voto en contra? Perfecto. El segundo punto es la resolución del contrato expediente 338-2023. La propuesta el informe propuesta de la Secretaría en relación al expediente administrativo 338-2023 actuado en aras de la resolución del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado del municipio de Figuiriana, suscrito por la Mercantil Agua y Gestión Integral del Agua, S.A., en fecha 15 del 11 del 2010, a la vista de las actuaciones llevadas a cabo para la fiscalización de los derechos y obligaciones del meditado contrato, tramitado todo ello en el expediente municipal 333/2022 y motivado en los diferentes incumplimientos contractuales y graves irregularidades en la ejecución del meditado contrato, según informe técnico de fecha 9 del 3 del 23, y en cumplimiento de la providencia de la alcaldía, emito el siguiente informe propuesta de resolución de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del ROF, aprobado en 28 de noviembre con base a lo siguiente, antecedentes de hecho. Informe técnico de inspecciones de instalaciones, el 1 de junio del 22, providencia de alcaldía solicitud de informe de fiscalización 29 del 12 del 22, informe de vicesecretaría de fiscalización 16 del 1 del 23, requerimiento de información al contratista 17 del 1 del 23 y 3 del 2 del 23, aportación documentación por el contratista 8 del 2 del 23, 9 del 3 del 23 y 16 del 3 del 23. Emisión de un informe técnico 9 del 3 del 23, informe jurídico 15 de marzo del 23, providencia de alcaldía 15 de marzo del 23, informe de secretaría día 18 del 3 del 23, propuesta alcaldía pleno 18 del 3 del 23, acuerdo de pleno que se hizo el 22 de marzo del 23, audiencia contratista y avalista 23 de marzo del 23, acceso al expediente del contratista el 27 del 9, alegaciones presentadas por el contratista 3 del 4 del 23 y el 4 del 4 del 23, certificado de las alegaciones presentadas el 4 de abril del 23, un informe técnico el 22 de abril, un informe jurídico el 1 de mayo y el dictamen de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en sesión celebrada el 1 de junio de 23. La legislación aplicable a este asunto es el siguiente: la Ley 30/2007, el Real Decreto 1098/2001, el Real Decreto de 817 de 2009 y el artículo 114 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local aprobado por el Real Decreto 781/80. Visto cuanto antecede, se considera que el expediente ha seguido la tramitación establecida en la legislación aplicable
procediendo a su aprobación por el Pleno de la Corporación de conformidad con la disposición adicional segunda del Real Decreto 3/11, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos Sectoriales. Este funcionario hace suyo tanto el informe técnico evacuado por don Leoncio Laguna Sánchez con fecha 22 de abril de 2023, tanto ese informe como el informe jurídico evacuado por don David Moraleda Novo con fecha 1 de mayo del 23, y hace suyas de igual manera las recomendaciones y argumentaciones en ellos contenidas. A la vista de la solicitud de dictamen en el procedimiento para la resolución del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado de Frigiana, suscrito por la mercantil Acualia Gestión Integral del Agua, y de que la solicitud referenciada ha sido dictaminada por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en sesión celebrada el día 1 de junio del 23. Por ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del ROF, el que suscribe eleva la siguiente propuesta de resolución, que es la siguiente. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por don Francisco Javier Amor Martínez en representación de FCC Acualia en fecha 3 de abril del 23, registro de entrada 724 con fecha 4 de abril, registro de entrada 722, salvo la alegación referida a la ejecución de las mejoras de inversión que se tienen por ejecutadas conforme al contrato meritado de acuerdo al informe técnico jurídico grande al expediente, los cuales constan en el registro de entrada fecha del dictado de la presente. Segundo, acordar la resolución del contrato de gestión de los servicios públicos de abastecimiento de agua y alcantarillado del municipio de Frigiana, suscrito por la mercantil Acualia Gestión Integral del Agua en fecha 15 de 11 de 2010, motivado en los diferentes incumplimientos contractuales y graves irregularidades en la ejecución del meritado contrato, debido a la concurrencia de las siguientes causas de resolución. Artículo 106 de la Ley 3027 del 30 de octubre de contrato del sector público. Por los siguientes hechos, en base a los fundamentos definidos en el seno del informe jurídico emitido por el letrado don David Moraleda Novo de fecha 15 de marzo del 23, los puntos 2 y 3, páginas 2 a 39. En consecuencia, la causa de resolución indicada resulta imputable al concesionario. Tercero, proceder a la incautación del aval constituida por el concesionario Acualia Gestión Integral del Agua S.A., avalado por la entidad bancaria Banco Sabadell S.A., según aval inscrito en el Registro Especial de Avales con el número 10.056-9087, de esta fecha del 14 del 10 del 2010, a fin de hacer frente a los posibles daños y perjuicios ocasionados a esta entidad local, con objeto de incumplimiento contractual del concesionario. Cuarto, asimismo, visto los informes técnicos que desarrollan el sentido de la resolución, determinar que en concepto de daños y perjuicios el concesionario queda obligado a indemnizar a la Administración según liquidaciones emitidas hasta el año 2021, sin perjuicio de los posibles incumplimientos recogidos en el punto número 9 del informe técnico de fecha 22 de 4 del 23, de otras actividades y obligaciones de la empresa concesionaria y la liquidación pendiente hasta la fecha de resolución del contrato, con la cantidad de 433.232,51 € más los intereses legales correspondientes. En todo caso, se acuerda incoar un procedimiento separado y específico cuyo objeto vendrá determinado por la cuantificación de la indemnización de todos los daños y perjuicios ocasionados a esta Administración por los incumplimientos contractuales de la concesionaria, así como de la cantidad que asciende la definitiva liquidación del contrato resuelto. Quinto, aprobar en procedimiento separado del principal la determinación de la cantidad a percibir por el concesionario con respecto al canon depositado más los gastos de constitución del contrato, todo ello en función del tiempo restante hasta la extinción del contrato. Sexto, requería la asesoría jurídica y técnica del Ayuntamiento la emisión de un informe sobre la viabilidad de la remunicipalización de la gestión de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado, de modo que su prestación se realice directamente por el Ayuntamiento de Frigiana, utilizando para ello medios propios, según recoge el artículo 85 de la Ley 7/1985, del 2 de abril
de la reguladora de las bases del régimen local. Séptimo, notificar a los interesados a los efectos oportunos. Esta es la resolución del contrato que traemos a este punto número 2. Tiene la palabra Partido Popular. Bueno, a pesar del dictamen positivo del Consejo Consultivo, nosotros queremos reseñar varias cosas. Partiendo de la base de que no somos técnicos, sí que hay un montón de información que nos gustaría saber y que nos consta en el expediente, que voy a resumir un poco. Vemos que el dictamen, en varios puntos, se basa solo en informes aportados por el Ayuntamiento nada más y así lo hace constar. ¿Dónde están los expedientes de infracción abiertos a la concesionaria y, en su caso, las sanciones que se le han puesto? Porque podríamos tener un pleito largo y caro para Frigiliana, si no se ha actuado de la forma correcta. No tenemos claro el asunto de la financiación y surgen muchas preguntas. ¿Se sabe qué empleados van a llevar la gestión del día a día del agua? ¿Se quedan los actuales o hay previsto incorporar a otros y con qué criterios de selección? ¿Se incorporan a la plantilla municipal y, en ese caso, a qué coste? ¿Quién se encargaría de dirigirlo y sería el responsable municipal del agua? ¿En qué momento se iniciaría la autogestión del agua y cómo se haría el traspaso? Si no se hace un nuevo presupuesto, ¿de qué cuenta se quitaría el dinero? En caso de averías graves, ¿se tienen previstos recursos para solventarlo en poco tiempo y de forma efectiva? En fin, demasiadas preguntas que para nosotros por ahora no tienen respuesta. Todo esto porque queremos que lo que se decide hoy definitivamente, puesto que tenéis mayoría absoluta, lo que se decide hoy definitivamente, lo que no queremos es que toque el bolsillo de los contribuyentes de Frigiliana, a ser posible todo lo contrario, que creo que es lo que quiere este equipo de gobierno también. Y por supuesto que tampoco toque la calidad del servicio, porque podríamos estarnos ahorrando un dinero que de pronto no lo tengamos que gastar porque la calidad no sea la adecuada. Me he pasado por alto preguntas como hasta en el ámbito de los análisis sanitarios y una serie de cosas. Por eso hemos puesto que quién sería el responsable del agua desde el ayuntamiento. Queremos dejar muy claro que la gestión del agua o de cualquier otra cosa, si se hace desde el ayuntamiento como una autogestión, nosotros también estamos de acuerdo con la autogestión, siempre que no suponga un sobrecoste o un peor servicio para los ciudadanos. En resumen, en base a todas estas preguntas que, como decía, nosotros ahora mismo con el expediente en la mano, que hemos intentado en este tiempo récord de 2 días revisárnoslo un poco a fondo, nosotros nos vamos a abstener, igual que hicimos el día que se decidió. Insisto, creo que la autogestión del agua me parece interesante, nos parece a este grupo interesante, pero nos gustaría que se hubiera estudiado mejor, sobre todo el día después. Es decir, nosotros tenemos claro que habéis hecho un expediente en base al cual se han incumplido una serie de cosas del contrato por parte de la empresa concesionaria, pero no sabemos qué va a pasar el día después y nos gustaría que eso estuviera más o menos bien planificado, que igual lo tenéis planificado, pero nosotros no tenemos esas noticias, ¿vale? Tiene una palabra por el pueblo. Bueno, en principio esto no es una cosa de un día, esto es una cosa de un año de trabajo, de un duro trabajo. Ya he enumerado todas las actuaciones que se han llevado a cabo y en principio lo voy a resumir. Volvemos al año 2010, al 15 de noviembre de 2010, que nunca se tenía que haber regalado el agua a ninguna concesionaria, y entonces volvemos a tener de nuevo la gestión del agua. Simplemente se vuelve al año 2010, lo que no se tenía que haber hecho nunca, porque no había nada, ninguna motivación ni técnica, al contrario, económica menos, porque los números están ahí, los números de la facturación del agua. Y entonces volvemos al año 2010, a 13 años para atrás, y vamos a estar en las mismas circunstancias, porque no es necesaria una gran inversión ni nada, está todo hecho y solamente el Ayuntamiento de Frigiliana se hará cargo de la gestión del agua y ya está. Esto no es una población muy grande y solamente ahora pues lo que queda es ajustar las distintas cuentas. Como he dicho antes, hay
acordada, bueno, o calculada ya una cantidad de 433.232 euros con 51 que la concesionaria tiene que darle al ayuntamiento, en principio, más los intereses de mora, más algo más que pueda surgir. Nosotros le tendremos que dar en otra pieza separada el canon depositado más los gastos correspondientes de aquella época, para hablar, para que nos entendamos, el préstamo que le dio Aqualia al ayuntamiento de 800.000 euros, al 625, nosotros se lo tenemos que devolver porque no fue un canon, un pago para quedarse con la concesión, sino fue un préstamo a cambio de un regalo. Creo que está muy claro y después de muchos años sabemos por qué fue y la motivación que fue. Lo que queda, pues después de 13 años, pues quedará aproximadamente la misma cantidad que a lo mejor ellos nos tienen que dar a nosotros. Esto estoy hablando con un resumen, un pequeño resumen con cantidades arriba y abajo, aparte del aval que se depositó en el Banco Sabadell el 14 de octubre del 2010, hace 13 años también, prácticamente. Entonces, todo eso es lo que ahora se va a llevar a cabo, acordarlo, requerir a la empresa y ponernos de acuerdo en un traspaso normal, tranquilo y ajustado a todos los términos correspondientes. Evidentemente, el Ayuntamiento de Filigrana y los vecinos de Filigrana van a salir bastante aliviados de este tema, primero porque coge el timón de su agua en los tiempos que corren, que no son fáciles para la gestión del agua. Pero además el ingreso es importante, los ingresos de las facturaciones que se hacían en aquella época eran importantes, suponemos que sigue siendo lo mismo o más, y a partir de ahí las cuentas, no hace falta tener 2 o 3 máster para saber las cuentas que salen en una concesión administrativa como esta. Y ya todo lo demás pues son circunstancias técnicas de la legislación correspondiente sobre el personal y todo lo que conlleve. Vaya, eso es muy fácil de hacer porque los técnicos pues se emplearán a informar y lo que sea requerido pues se hará. Pero yo, si me permiten, ¿no? O sea, he explicado lo que había en 2010 y sí, en 2010, hasta 2010, perdón, gestionábamos el agua. Yo no me cabe duda que la vamos a volver a gestionar. Lo que pasa es que creo que las cosas hay que planificarlas y más en un tema tan importante. Esa era mi pregunta. Y luego, esas suposiciones, porque tú me estás haciendo ahora, supongo que, yo me gustaría que eso estuviera bien contrastado y que se hicieran las cuentas bien. Yo solo eso, si yo no me cabe duda que vamos a coger el agua y lo que quiero es lo mejor para Frigiliana, entiéndeme. Lo que pasa es que si nos deben 400.000, tenemos que devolverle 800.000, pues hay un pequeño, que no sé si se rellenará con las otras cosas que tú has comentado, pero hay un pequeño matiz de 400.000 euros, más, sobre todo a mí lo que me preocupa es cómo se va a llevar la gestión también desde el punto de vista de personal y responsable, y sobre todo el responsable, porque claro, el agua conlleva una serie de problemas. Es verdad que este es un pueblo pequeño, pero más pequeña en mi casa, que somos 2, y cuando vienen los niños, y yo no puedo asegurar que mi agua sea potable, potabilizarla me costaba y yo no puedo. Entonces, quiero decir, hay una serie de características que conlleva el agua potable para una población bastante importante y entonces en ese sentido en el que iban mis preguntas, ¿vale? Por supuesto en el económico que me ha respondido más o menos, pero ya digo que ahí veo flecos. Me gustaría de verdad que nos presentarais en próximas fechas, porque esto está claro que con vuestro voto va a salir adelante, esas cuentas, esa organización y todo eso, porque yo como representante de una parte de la población, o bueno, me siento representante del pueblo en este caso, o la voz que puedo poner aquí, lo que queremos es esa transparencia de la que el otro día hablábamos en otro sentido, pero en este caso por el agua. Estoy de acuerdo contigo, vamos a coger el agua, vale, perfecto, en ese aspecto nosotros estamos de acuerdo. Lo que creemos es que no está, o al menos a nosotros no nos queda claro, después de revisar el expediente, estudiado al detalle, solo eso, ¿vale?
Es lo que nosotros queremos puntualizar y en base a eso nos vamos a abstener. Por lo demás, si está todo, pues perfecto. Lo que yo te ruego es que os ruego a vosotros que nos lo hagáis saber a la mayor brevedad y que veamos de verdad y nos tranquilicemos con que todo eso está organizado y económicamente es viable y todo eso. O sea que no lo dudo, imagino que lo habréis estudiado, pero a nosotros no nos ha quedado claro, ¿vale? Solo era eso. No me he explicado bien. De los 800.000 euros que se dio, ya hay pagado unos 400.000. O sea, que quedaría 400.000. No son pequeños porque aquello fue un préstamo, repito. No fue un canon que pagó por quedarse con la concesión de la gestión del agua. No. La cesión de la concesión del agua se regaló. No hubo nada que pagaron. Yo te doy a ti el agua, tú te apañas, pero dame un préstamo, que te lo pago al 6,25, para que quede claro, hagamos memoria de dónde venimos. Entonces venimos de ahí. Ahora vamos a ir a una situación mucho mejor, evidentemente, pero aquí no venimos a votar qué va a ocurrir mañana. Aquí venimos a resolver el contrato o no, después de 500 informes técnicos, jurídicos y de todo tipo. Vamos a ir a resolver el contrato, que es lo que venimos a votar. ¿Resolvemos el contrato? No, es que resulta, siempre puede haber cualquier excusa, y me parece fenomenal que tengamos excusa para no querer resolverlo, pero bien, bueno, somos libres. No, si no, venimos a resolver. No, pero si está toda, ahí tenéis, ¿cuántos informes? 17 o 18 informes, vamos, que hay informes bastante importantes. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleváis viendo el informe de otros técnicos? Pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Para invitar a antes. Nosotros llevamos un par de años con este tema. No, pidiendo informes a otros técnicos, diferentes a estos que tenemos. Un par de años, pues habremos pedido a algunos. Negando informe, no. Bueno, eso es lo que tú dices. No. Ahora, tú dices que hay un informe. Yo tengo aquí un expediente limpio, pulcro, que ha ido a Granada, ha venido y no han dado la razón. Bien. Nosotros tenemos asesoramiento por todos lados. Tenemos asesoramiento de unos técnicos, de otros técnicos y de técnicos lo suficientemente. Pero pues hemos tenido antes otros asesoramientos, sí. Los resultados iguales, pero más lentos. Solamente. La auditoría la tuviste y la trajimos aquí. Que llevamos con una auditoría 2 años, ¿eh? No sé si venía ahí a los plenos en aquella época, no sé, pero... No, pero vamos a ver, que esto llevamos 2 años desde que hicimos una auditoría, después que unos técnicos han hecho auditoría, luego ellos han terminado con otro informe, llevamos 2 años. Técnicos anteriores a eso. Los informes técnicos que se hayan pedido ahora lo verá la empresa concesionaria, recupera lo que tenga que hacer, y yo lo que no quiero es que nos cueste el dinero. En ese sentido, más que preguntarlo nosotros, lo preguntará el que lo tenga que preguntar. Quiero decir que a nosotros... Yo sinceramente, eso de que tú dices que vamos a votar la liquidación del agua y ya ahora pasamos página y pasamos al capítulo siguiente, yo en un tema tan importante, que es que estamos hablando de muchísimo dinero, sobre el presupuesto de Frigiliana, 800.000 euros, por ejemplo, ¿vale? En mover el agua, 800.000 euros, puede ser cercano a un 20% o a lo mejor pasa del 20% del presupuesto anual municipal. Entonces estamos hablando de mucho dinero. En ese sentido, yo digo que proyectar esto hacia adelante y tener una serie de datos para que eso se haga de forma consensuada, bien y en condiciones, y no nos cueste el dinero, insisto, sería lo ideal. Y a partir de ahí, autogestionarse en el agua, perfecto, adelante, pero que tengamos esa garantía. Yo creo que es más que eso, porque yo, por lo que has preguntado, David, yo creo que el problema no es que lo preguntemos nosotros, el problema es que lo pregunte un juez, no tengamos que responderle y nos cueste el dinero. A eso es a lo que yo me refería con mis preguntas. De verdad que en lo demás, o sea, quiero decir, si te ha dado la razón, o sea, os ha dado la razón en este caso el Consejo Consultivo, pues ya está, os ha dado la razón el Consejo Consultivo, y yo ni soy técnico, ni mucho menos, ni menos abogado, ni nada. Pero sí es verdad que muchas veces, si uno no tiene previsto
visto una serie de cosas, pues al final las cosas cuestan el dinero, porque vamos, a mí me ha pasado y a cualquiera le ha pasado que lleve una trayectoria vital en su vida en no planificar bien las cosas. Entonces yo creo que mi posición aquí en la oposición es decir, oye, vamos a ver, tenemos que planificar las cosas, es lo que estoy comentando nada más, ¿vale? Repito, aquí venimos a resolver un contrato, que es el expediente de FCC Aqualia. Venimos a resolverlo porque, como dice en el punto número 6, que para eso lo he leído todo, que luego, después de resolver el contrato, se requiere a la asesoría jurídica y técnica del Ayuntamiento la emisión de un informe sobre la viabilidad de la remunicipalización de la gestión de los servicios del abastecimiento de agua potable, de modo que su prestación se realice directamente por el Ayuntamiento de Frigiliana. Una cosa es que nosotros nos hayan dado la razón o podamos no esperar 12 años más para tener el agua, que eso es lo que traemos aquí a votar, y otra cosa es que ahora hay otro segundo paso, que es la remunicipalización del agua. O sea, es decir, estos son los informes, estos son los ingresos, estos son los gastos, estos son los medios de recursos humanos, y que no varían, difiere mucho a lo del año 2010, que teníamos 2 fontaneros y se cobraba el agua ahí abajo, que a lo mejor ahora se hace de otra manera, jurídica, tecnológicamente, a lo mejor se paga con un QR, pero ya está. A partir de ahí, ahora es cuando empieza, y la asesoría jurídica y técnica del Ayuntamiento pues va a hacer la viabilidad de la remunicipalización de la gestión del agua. Entonces, lo que traemos aquí, repito, no son 800.000 porque ya quedan 400.000, entonces no es tanto. Si ellos nos deben 400 y nosotros le debemos 400, a lo mejor queda pata con cabeza, o no. Pero eso es una cosa secundaria, porque ahora venimos a esto, y por eso han ajustado cuenta a una pila técnico. Y ahora venimos después a la remunicipalización con los informes técnicos. Pero aquí traemos eso. Que vosotros no queréis o que os ponéis de perfil, perfecto, es legítimo. No, de perfil no nos ponemos. Legítimo. Nosotros lo que decimos es que tú, eso que estás diciendo, 400.000 euros más o menos, la pata con cabeza, a mí no me des pata con cabeza, a mí me das un informe, me lo dices y yo ya sé que queda no sé cuánto dinero pendiente o no queda. Sé que tenemos un técnico en el ayuntamiento que se va a ocupar del agua y que es, digamos, que está preparado para hacer eso, o tenemos... lo que sea, nos vamos a quedar con el personal de Aqualia y vamos a hacer una cosa. Yo lo que estoy diciendo es que si eso no lo tenemos previsto, yo no me pongo de perfil. Yo lo que no me parece coherente es que remunicipalizar el agua sin tener el proyecto preparado nos puede costar mucho dinero. Trabajar así es muy fácil, Yo cuando era chico, chico no, un chaval, funcionaba muy bien económicamente, porque cuando me faltaba dinero le decía, papá, dame más dinero, y me daba más dinero. Eso es fácil. Ahora, cuando ya tienes que gestionar el tuyo y llega a final de mes, no. Entonces mi trabajo aquí consiste en que yo lo que te estoy pidiendo no estoy diciendo, ni puedo ni debo decir que ninguno de los informes que hay ahí son incorrectos, ¿vale? Y en todo caso eso lo dirá algún experto, yo no, si es que alguien se mete con eso, que yo no, nosotros no nos vamos a meter. Queremos que se municipalice el agua, que parece un trabalengua. Lo queremos nosotros también, de verdad. Lo que queremos es que se haga de una forma... No nos equivoquemos. Nosotros, nuestra abstención no es porque no queremos que el agua no la gestione el Ayuntamiento de Frigiliana. No. Queremos que el Ayuntamiento de Frigiliana prepare esa gestión adecuadamente. No sé si con esto explico el matiz. Es decir, no estoy en contra de que se remunicipalice, que ya me lo aprendí a decir. Pedro, yo te digo una cosa para tu tranquilidad, y en ese halo que deja ahí un poco la puerta abierta de que parece que lo vamos a hacer mal ya de antemano. Este equipo de gobierno lleva luchando para que no se vendiera el agua y para que se recuperara su gestión desde 2010. ¿Tú te crees que nosotros vamos a dejar que se haga mal? ¿Tú te crees que vamos a dejar que se haga mal? Lo vamos a hacer bien, no, mejor. Porque llevamos un montón de años para llegar a este punto. Entonces... Yo me parece una discusión de verdad. Tu halo a ese como de lo hay a hacer mal, no lo tenéis en pero cuenta. Estamos hablando de buena voluntad. Para nada. Mari Carmen, este equipo de gobierno lo va a hacer bien, no mejor, porque nuestra lucha entera durante años ha ido a esto. Vale, si yo no lo dudo, yo lo único que digo es, no estoy, de verdad, fíjate, que hasta lo he comentado antes, ni siquiera estoy dudando de que haya ningún tipo de mala fe, que no, de verdad que no. Lo vamos a hacer bien. Lo he dicho públicamente y lo digo ahora aquí en este pleno.
cualquiera que se mete en la política local de un pueblo pequeño, a mí me merece todos los respetos, porque esto es trabajo y trabajo y dedicación, ¿vale? Cuidado, no estoy pensando en mala fe. Quiero que se hagan las cosas porque nos podemos equivocar. He dicho equivocar, no he dicho una cosa de mala fe, no es un error, es un horror para mí. Error, pero errores podemos cometer. Entonces, si se estudian las cosas también, de verdad que no estoy ni de mala fe, ni que no coja el agua al ayuntamiento. No, que hagamos un proyecto bien y que lo tengamos por escrito, estudiado, igual que se han hecho esa serie de informes técnicos para que haya un incumplimiento, una cosa que se está haciendo mal y se resuelva. Pues que hagamos esto. Era eso. Yo lo que quiero es dejarlo claro aquí en la mesa, porque si no, lo que va a parecer es que tú has dicho pasar de perfil. Mira, yo me he metido en política aquí no para pasar de perfil. Me he metido porque me ha dado la gana y me ha votado la gente, ¿vale? Y entonces, cualquier tema que yo considere que tal, igual que cualquiera. Entonces, me refiero a que no voy a pasar de perfil en ninguna cosa. Estoy justificando nuestra abstención en base a que debería de haber muchísimos más elementos de juicio, que es cómo se toman bien las decisiones. Nada más que eso. No, yo ya lo dejo porque podemos estar hablando toda la tarde. Yo decimos vosotros lo que queráis, pero eso es lo que es. Bueno, en este punto, que no sabemos lo que va a deparar el futuro, pero venimos al trámite objetivo de hoy para... no sabemos cómo va a funcionar en el futuro, pero por eso vamos a requerir a la asesoría jurídica y técnica la viabilidad de la remunicipalización del agua, porque a lo mejor dice un técnico que no es viable llevarlo por el ayuntamiento, pero aquí estamos hablando de unos incumplimientos recogidos en varios informes, en unas obligaciones de la empresa concesionaria y ahora nosotros vemos que eso es posible que sea gestionado por el ayuntamiento final, que es lo que traemos. Luego, en el futuro, ya verán los técnicos correspondientes la viabilidad de la gestión por parte de forma por administración propia, o a lo mejor dice los informes técnicos, mira, eso hay que sacarlo otra vez a subasta, pero esta vez no regalado, esta vez con un canon. La otra vez, repito, fue regalado y con un préstamo de 800.000 euros al 625 del 15 de noviembre de 2010. Si los informes técnicos dijeran ahora que no lo podemos llevar, se llevaría a cabo una licitación en condiciones y nunca regalado. No regalado, con un préstamo al 625, que estamos pagando todavía, que es lo que nos pone cuando ajustamos cuenta con ellos todos los años, que es un déficit tarifario de 65.000 euros casi todos los años. Una de las partes que tenemos ingresos, pero por otra parte tenemos gastos y otras gestiones que se complementan. Esto está ya mirado y bueno, y es una opción. Entonces traemos a este punto, que es la resolución del contrato del expediente 338/2023, vamos a la votación. Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Sobre el punto número 3, este punto se queda sobre la mesa porque estamos esperando informes técnicos nuevos, ¿vale? Se levanta la sesión. Buenas tardes.